Un saludo a nuestros seguidores y a la audiencia de Expreso. Hoy nos acompaña Leonidas Issa, precandidato presidencial. Bienvenido, Leonidas. Usted genera opiniones muy divididas, ¿no? Por un lado, un sector de la población lo ve como el radical, el extremista, el terrorista, mientras otro lo respeta como presidente de una de las organizaciones más importantes del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Leonidas, ahora que usted tiene aspiraciones políticas electorales, ¿cómo está midiendo esa aceptación que tiene usted en las calles y en las redes sociales? Bueno, un saludo cordial a todos nuestros hermanos, a toda la población ecuatoriana. Sí, efectivamente, es respetable la visión que tenga cada sector de la sociedad ecuatoriana. Si bien es cierto, los que nos han atacado de terroristas, de radicales, de vandálicos y todo, son gente que no conocen la pobreza, son gente que no conocen cómo vivimos en el día a día. Y en ese sentido, ellos jamás van a ver la lucha en las calles como una opción democrática de resolver los problemas. Y por otra parte, está el otro sector, empobrecidos como yo, que vivimos de la agricultura, que vivimos de la ganadería. Y lógicamente ellos encuentran en nuestra postura como organización una vía para resolver los problemas en el día a día. Entonces, en ese sentido, no va a ser mi criterio la que cambie, sino la realidad del país en la que estamos viviendo. Si bien es cierto, ahora acusan de vandálicos, terroristas y todo aquello, pero miremos el país. Los que nos acusan son los que sostienen la decisión del gobierno nacional, los que votaron por el gobierno de Daniel Noboa. Y miremos, 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. 2 millones de ecuatorianos viven en la extrema pobreza, con menos de $1.60 de promedio. ¿Qué vamos a hacer con esa realidad? ¿Seguir insultando? ¿Seguir posesionando que eres correísta o anticorreísta? Cuando el problema del país va mucho más allá de las acusaciones, más allá del odio instalado. En ese sentido, yo les invito a los detractores, a los críticos al movimiento indígena, a nuestra vocería, invito al debate, que sea el debate la que finalmente dispute una realidad. Porque como decía un pensador, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no es cierto? Cuando finalice el debate, vienen las calumnias. No pudieron en el debate político, pero sí por las calumnias. Imagínense, a mí que han dicho que los levantamientos, las movilizaciones han servido para el negociado de los dirigentes, que a mí me han puesto que yo tengo millones de dólares, que tengo propiedades. Oiga, si es que pueden demostrar aquello, yo les digo, declaremos de utilidad pública y comunitaria y resolvamos los problemas. Yo jamás, jamás estaría involucrado en actos indebidos, corruptos. Nosotros luchamos desde una perspectiva de cambiar la vida para todos, no a acomodo de los dirigentes. Leonidas, ayer finalmente el gobierno hizo oficial la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y eco país. Va a subir 26 centavos por ahora. Hay un margen de 5, más 5%, menos 10%. ¿Ustedes cómo van a reaccionar? ¿Qué van a hacer frente a esta medida? Recordemos lo que le ha afectado, lo que hemos estado conversando, su papel protagónico en las movilizaciones de octubre de 2019, junio de 2022, frente a medidas económicas como esta. Sí, mire, los pueblos tenemos el derecho de protestar cuando las decisiones no son acorde a la realidad de la mayoría de los ecuatorianos. El gobierno de Daniel Noboa, de Guillermo Lazo y los gobiernos que han pasado acá han llegado a hacer negocio. En este momento el gobierno nacional, frente a la crisis de inseguridad, frente a la pobreza de la gente, en lugar de resolver, lo que ha dedicado es a hacer sus negocios, de su esposa, de su familia, no pagan impuestos y quieren cargar esa crisis generada por ellos mismos, ahora quieren cargar a la gente más pobre. En ese sentido, quiero dejar claro, cumpla y honre con la palabra que dijo Daniel Noboa en campaña. No vamos a topar los subsidios, vamos a bajar los precios de los combustibles para que la producción sea más competitiva. Cumpla la palabra. No, no va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque él está sometido a una decisión del Fondo Monetario Internacional. Díganos, 4.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares. Las primeras
Depósitos que hicieron, los $1.000 millones, ¿a dónde se fue a parar? ¿Quiénes son los intermediarios en la deuda externa? La Leonidas, plata solo están utilizando para el negocio. Permítame, porque no quiero decir, vamos a salir a las calles y ya. Sino, nosotros, los recursos de la movilización siempre ha sido el último recurso. No se olviden, 2019, casi un año, discutimos esta temática. 2022, desde 4 de septiembre, cuando sentamos primera vez con Guillermo Lazo, 4 de septiembre de 2021, para ir a un levantamiento tuvimos casi 8, 9 meses porque no escuchó el gobierno nacional. En este momento, hemos instalado en asambleas territoriales, hemos convocado a una asamblea presencial de la CONAIE y el tiempo que sea necesario sobre la crisis generada por este gobierno, nuestra reacción, en este caso en las calles, en este caso una movilización, será como un recurso válido dentro de la democracia al no ser escuchado nuestras propuestas por parte de los gobiernos de turno. ¿es posible ahora mismo repetir ese tipo de movilizaciones que vivimos, que son respetables y todo, con lo que usted nos ha dicho, esta crisis económica en la que está viviendo la mayor parte de la población ecuatoriana y también esta violencia, vemos secuestros, vemos que son robos con asesinato, ¿es factible ahorita? ¿Usted le ve posible en esta realidad? Y también no sé si hay apatía de la población. Mire, yo creo que el tema de la inseguridad, que es una realidad para nosotros en el día a día, los ciudadanos que son robados, asesinados, secuestrados, vacunados, esto está siendo utilizado políticamente por el gobierno nacional. A tal punto, yo creo que incluso hay una coordinación con esas mafias. Les aseguro, cuando se le genere una reacción popular, les aseguro que han de tomar fito, les aseguro que han de tomar, han de encarcelar a diferentes actores. ¿Saben por qué? Porque utilizan políticamente cuando para nosotros es una realidad, es un acto de irresponsabilidad. Por eso en este momento, ¿qué pretenden? Que no aparezcan las movilizaciones, vincular. Ya hizo Guillermo Lazo, quiso vincular. No, el narcotráfico ha pagado las movilizaciones. Un acto repudiable que ahora pretende, de la misma manera, Noboa, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, instalar ese relato. ¿Para qué? Para rechazar, en este caso, las luchas de los pueblos. Por eso, en este momento, solo permítame decir, vamos a hacer todos los procesos jurídicos que correspondan. Vamos a demandar, si sea el decreto, sea una resolución, vamos a demandar de inconstitucionalidad. Tiene que conectar con la realidad. En el 2005 ya se tenía claro, debe construirse una ley, una normativa para compensar, paliar, ¿no es cierto?, los efectos inmediatos de la eliminación de los subsidios. Ya han pasado tantos años, se ha construido, no se ha hecho absolutamente nada. En este momento lo único que quieren es eliminar para garantizar sus negocios, más no resolver la pobreza de la gente. ¿Cómo ve usted estas medidas de compensación entre 20, $40 y 40, $60, digamos, para los dueños de taxis, dueños de camionetas de alquiler, tricimotos? ¿Qué le parece eso, ese subsidio mensual? Es una vergüenza lo que está planteando el gobierno nacional. Tienen un cupo. Se puede imaginar, están pensando en 84,000 unidades. El país no mueve con 84,000 carros. Dejen de ser mentirosos, dejen de ser incompetentes, dejen de ser insensibles a la realidad de la gente. ¿Cuál es la Solo en la realidad? costa, solo en la costa, entre tricimotos, entre motos, que generan actividades económicas, vinculan actividades económicas, hay aproximadamente 2 millones de unidades entre maquinaria agrícola, entre todo esto. ¿Qué va a pasar con el resto entonces? Esas medidas de compensación no van a servir absolutamente para nada. El gobierno dice que el 53% de los precios de los combustibles va a los más ricos. Entonces, si es que va más a los ricos, ¿por qué él sacó una ley para regalar $2,000 millones a los que ahora critica? Recupere esos $2,000 millones, seguramente podemos construir una política de compensación a los sectores más desfavorecidos. Pero no, el gobierno está utilizando aquello únicamente engañando a los taxistas, algunas unidades, y aquí debo decir a los transportistas que se fueron y negociaron con el gobierno, cuidado en subir un solo centavo. Si ellos están aceptando incrementar el precio de los combustibles a cambio de un bono, cuidado con estar subiendo. A ver, vamos a ver si es que les alcanza cuando compren los repuestos de los vehículos, a ver si les alcanza con todo el sistema de transporte. Cuidado con subir. Y en este momento estamos levantando una información.
Cuidado con subir los precios de los productos de primera necesidad. No dice el gobierno que no va a pasar nada, que no va a tener ningún efecto secundario. Lo que nosotros hemos dicho es que el mercado va a tomar control y será la especulación de los productos de primera necesidad la que ahondarán más la crisis, más la pobreza de la gente. ¿Cuándo van a decidir ustedes? O sea, ¿van a decir, vamos a hacer una movilización o no? ¿Vamos al diálogo? ¿Hay alguna fecha? En este momento hemos convocado de manera presencial a una asamblea de la CONAIE en los siguientes días. No le voy a decir la fecha. Luego de esa asamblea, lógicamente habrá una postura de manera pública. Nosotros jamás actuamos de manera individual o reaccionamos de manera inmediata, sino con decisiones frente a la crisis, frente a la realidad de la gente. Y ¿En los que Quito? andan atacando a nosotros, simplemente les pido ser sensibles con la realidad de la gente. ¿En Quito o en Cotopaxi? ¿Dónde va a ser la...? La Asamblea es nacional, ya diremos luego de aquello, porque el gobierno anda infiltrando en un montón de reuniones y lógicamente nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, volviendo al tema político electoral, al igual que otros candidatos presidenciales, usted ha dicho que es necesario construir esa gran unidad. Usted ha dicho que necesitamos esos poderes locales unificados en un solo proyecto político para transformar al Ecuador. ¿Qué sectores están en esa izquierda? Le hemos visto a usted en una reunión meses atrás, en febrero, junto a Pedro Granja, que estuvo en una de sus convenciones, y él hablaba ya de derrotar al correísmo. Entonces, descartado el correísmo de esa unidad. Quiero invitar a todos los sectores populares de izquierda, sectores progresistas que se autodefinen como tal, que somos la mayoría, a dejar las parcelas de poder y convocar a la gran unidad de emergencia popular y plurinacional. No puede estar en este momento las disputas de esta coyuntura electoral cuando el país se cae a pedazos, en las cuales nuestra postura ha sido clara, entendiendo las divergencias, entendiendo los problemas, entendiendo los horrores y errores que cometieron los que cuando fueron gobierno a nombre de izquierda cometieron en contra de los pueblos. A todos los que en este momento necesitamos poner los pies sobre la tierra, convocamos a esta gran unidad. En este punto hemos dicho tres cosas. Primero, construyamos esta gran unidad con todos los que autodefinen de izquierda, socialistas, los que autodefinen de izquierda, progresistas, superando todos los límites históricos que ha tenido en este país. No podemos seguir anclados a esta idea del correísmo, anticorreísmo. El país es mucho más bello, es mucho más hermoso, no puede caer en el odio. Segundo, construyamos un plan de gobierno de emergencia nacional, popular y plurinacional. Y tercero, que sean los mejores cuadros de cada movimiento, cada partido político de izquierda, progresistas, los que sostengan en los niveles que deban sostener, en la Asamblea Nacional o en el gobierno. Y si los compañeros tenemos que retroceder un punto con tal de garantizar la unidad, pues se tenga que hacer bajo un programa. No puede venir condicionantes, ni líneas rojas, ni que esto sí estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, sino un programa que permita ampliar a todos y dejemos esa parcela de poder. Esta es nuestra vocería y de la cual, luego de la asamblea de la CONAIE, de la misma manera, al señor Pedro Granja, a los señores de la Revolución Ciudadana, al señor Jorge Escala, Movimiento Pachacuti, Reto, Centro Democrático, los que ubican desde el centro hacia la izquierda. ¿Qué tanto están dispuestos a sentar sobre la crisis de nuestro querido país? No podemos seguir en este momento profundizando la crisis generada por la derecha radicalizada en su cabeza, Daniel Noboa. Leonidas, suena muy bien y suena coherente. Desgraciadamente lo hemos oído muchas veces, pero hay movimientos que en la democracia interna son grandes, digamos, y usted ve que finalmente entre ellos luego se pelean, se sale un candidato porque no le dieron la presidencia y llevaba muchos años, le dieron a otra candidata y así, ¿no? ¿Usted cree, conociendo, por ejemplo, a la RC5, por ejemplo, que van a ceder, usted entraría de plano a no querer la presidencia, digamos, porque ellos van a No decir lo sé, puesto no sé cuántos asambleístas o no? no lo sé cuál va a ser la actitud, pero en este momento demanda, en este momento histórico demanda ceder posiciones. En ¿Y este momento histórico. ha tenido señales de Ahora, Rafael Correa o no? perdón.
¿Ha tenido alguna señal de Rafael Correa de que quiere sentarse ahí? Mire, no lo sé, no voy a entrar a valoraciones individuales. Ustedes han visto toda la vida. Yo jamás voy a ser un correísta, jamás voy a ser un isista, jamás voy a ser un Pedro, ¿cómo se llama el candidato? Ajá, Granja. Granjista, jamás, porque aquí no pasa por individualidades, entendamos eso. Y aquí quiero decir a los que, sí, al señor Pedro Granja, que nos sentamos y ahí discutimos el tema del país. Entonces ahora es el tiempo de cedernos. Incluso si es que finalmente ya no hay esta gran unidad, que tengamos un acuerdo mutuo entre todos los movimientos ya, cada quien participe, pero que tengamos la posibilidad de poder constituir un frente ampliado, incluso yendo con sus candidatos, de no atacarnos en la línea de izquierda. Y si es que no, finalmente, que sea el agotamiento de nuestra parte como movimiento indígena, el agotar todas las posibilidades de construir la unidad. Pero el movimiento indígena, ahora que me han delegado como precandidato, no soy candidato aún todavía, como precandidato, jamás que quede en la retina, en la memoria de nuestra posición, que hemos sido uno más de los provocantes de la división de la unidad. Así que ¿Quién sería su compañera de fórmula? En este momento no estoy hablando de candidaturas, No. no he visto los nombres. Este está delegado oficialmente por el movimiento Pachacuti, que tiene la línea de construir los escenarios políticos. Por ello he pedido a los compañeros, sí, bien, podemos ir a un proceso electoral, pero si vamos dinamitados entre nosotros, lo único que garantizamos es a la política reacia de la derecha, radicalizada, que está acabando con nuestro país. ¿Qué políticas trae su plan de gobierno para transformar al Ecuador? Brevemente, un detalle. Rápidamente, 4 temas hemos dicho. 1, el tema de la defensa de lo público. No pueden nuestras empresas públicas, que han sostenido económicamente por muchos años, ahora estén desvalijando para vender a precio de gallina muerta. ¿Qué tienes que hacer con Coca-Cola Sinclair? Seguir diciendo hay 7,000 fisuras, 8,000 fisuras cada año, y no tengas un plan para reinvertir en ese proceso y sanar ese proceso y tener una actividad económica propia del Estado ecuatoriano. ¿O vas a seguir poniendo pretextos? 10,000 fisuras, responsabilidad del correísmo. Ya pasó, pero necesitamos en este momento levantar toda la matriz de las empresas públicas, que de ahí se puede echar la mano económicamente. Segundo, la defensa nacional, la defensa de la producción nacional. Todos los países del mundo, todos los estados del mundo, incluido Estados Unidos, ellos de país hacia afuera promulgan el neoliberalismo, pero en su país vayan a ver cuál defensa tienen para su producción nacional. Incluso los bonos de la esclavitud que sostienen en Estados Unidos te dan una tarjeta, pero todo tienen que comprar productos nacionales, y en cambio a nosotros nos venden la idea del neoliberalismo. Por ello, en nuestra postura, en nuestra propuesta, hemos dicho defensa de la producción nacional, del sistema de producción, de la agricultura, de la ganadería, de la pequeña, mediana industria, de las economías localizadas, como economías reales, no economías especulativas. Tercer tema, una discusión absolutamente clara, una transición del sistema económico extractivista. El petróleo no va a ser para toda la vida. Imagínese Colombia tiene 6 años en vigencia y acaba el sistema de producción. Tienen que aperturar nuevos procesos. El Ecuador hasta el 2029, 2030. O sea, ahorita estamos sacando lo que ha sobrado. No, tiene que haber una política de perspectiva de sostenimiento a largo alcance. Entonces hemos dicho una discusión profunda para que podamos construir otras economías. Por ejemplo, ¿cuáles? En lugar de estar pensando explotar 1,000,000 de hectáreas de petróleo en el bloque 43 del Yasuní, que ya está resuelto por los ecuatorianos, ¿qué deberías hacer? Debemos crear un sistema de investigación. Puede que esté ahí la cura. Millones de años guardadas en la mega biodiversidad. En este momento, veamos, Venezuela, Brasil, han logrado posesionar de alguna manera otro tipo de economías a partir del bioconocimiento. Y un cuarto tema hemos dicho, respeto absoluto a todos los derechos, derechos de los trabajadores, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza, y a partir de aquello construir una sociedad que respete a sí mismo, tolere y construya una sociedad intercultural y plurinacional.
la última cosa, ¿cómo va a usted a generar más empleos? ¿Cómo hacer que hay muchas personas, muchos profesionales que están cruzados de brazos? Estamos así. ¿Qué proponen? Absolutamente. Mire lo que tiene que hacer cualquier gobierno de turno, cualquiera de los candidatos. Primero, objetivamente, mirar en cuál de las actividades económicas está generando más empleo. ¿En el sector privado? ¿En el sector público? No. De cada 10 trabajos, uno da la gran empresa, uno da el sector público. ¿En dónde está más empleo? Está en el sistema de la agricultura ampliada. Ahí aproximadamente tienes 25.500 millones de dólares que genera este sistema. Entonces, como política de Estado, ¿qué tienes que hacer? Dignificar, fortalecer las actividades económicas donde más empleo está teniendo. Entonces, a partir de aquello puedes hacer encadenamientos productivos. Entonces, resolvemos, ¿no es cierto?, en la pequeña, mediana industria. Poner los empleos donde realmente las podemos poner. No simplemente decir, hemos creado 50.000 empleos. ¿En dónde? No las existe. En el sector de la construcción, ¿cómo vinculas a una actividad dependiente de las otras actividades económicas? No desarrollar, ¿no es cierto?, solo esta actividad. Si no tienes compensación en otros sectores productivos, simplemente no es sostenible. Por eso hemos tenido un crecimiento de la economía del Ecuador. Luego bajaron las incidencias de las políticas públicas en los sectores privados y se fueron los empleos al carajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un programa sostenido en todas las áreas, en todos los sectores productivos para que ahí sea un colchón de empleo. ¿Cómo controlar el crimen organizado? Mire, hay 4 cosas que tiene que hacer. Primera cuestión, no utilizar el crimen organizado, el narcotráfico, la inseguridad como agenda política de los gobiernos de turno. ¿Para qué? Para meter miedo a la ciudadanía, más de lo que ya estamos, para ellos seguir gobernando para sus negocios. Entonces, primera cuestión, no utilizar políticamente el tema de la inseguridad, porque para nosotros es una realidad. Para los políticos no. Ellos tienen condiciones para defenderse por sí mismos. Segundo, lo mínimo que debe hacer, lo que ahorita están haciendo en las cárceles, oiga, ¿cómo podemos pensar semejante cosa? Debes garantizar condiciones mínimas, administrativas, de sostenimiento, logísticas de las cárceles. En este momento no hay ni siquiera comida. O sea, el gobierno nacional optó por matar a la gente encarcelada para que las familias que ya no tienen recursos económicos puedan dar de comer. Entonces, control absoluto de las cárceles, capaz de que puedas administrar de acuerdo a la visión del Estado, más no delegar esta función a los grupos del crimen organizado como hasta este momento está. Tercero, tienes que controlar las fronteras. Imagínense, tenemos países como Brasil, tenemos países como Venezuela, tenemos países como Colombia. Son miles y miles de hectáreas, miles y miles de kilómetros cuadrados de las fronteras. Sin embargo, han logrado tener una estrategia. Este no es una lucha de las fronteras ecuatorianas, es una lucha regional. Por lo tanto, tiene que haber una agenda continental, regional, si realmente queremos afectar a aquello. Y cuarto tema, para que todo esto funcione, tiene que limpiarse de la infiltración que ha tenido en todos los estamentos del Estado, de la sociedad y del gobierno. Si no se hace estas 4 cuestiones, seguirá siendo una ilusión. Al menos en nuestra perspectiva, en 2 años, en 3 años, es posible realmente pensar en un país seguro. Pero si ahorita decimos de noche a la mañana vamos a cambiar, hay un plan Fénix, no existe nada de aquello. No hay una planificación integral frente a aquello. Y finalizo. Para que todo esto funcione, los 4 puntos emergentes de seguridad, tienes que garantizar políticas sociales. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes que no tienen empleo, no tienen educación, garantizar condiciones mínimas de sobrevivimiento, ¿no es cierto?, en los lugares donde están siendo en este momento caldo de cultivo, disputar la vida material en el día a día. Para eso que necesitas un país, necesitas un Estado, un gobierno que entienda esa realidad. De lo contrario, puedes poner policías militares, puedes poner fusiles, puedes poner lo que sea, pero si mientras continúe el hambre, esa gente van a seguir siendo reclutados por aquello. Por ello, estos 5 temas me parece importante frente a la inseguridad de manera integral. Agradecemos a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE y precandidato presidencial por Pachacuti. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.